Hola, buenos días a todos quienes están conectados a este webinar de la OPS sobre buenas prácticas para las enfermedades no transmisibles. Vamos a esperar un minuto más para dar un tiempo para que la gente pueda conectarse. Mientras que se conectan la gente, quiero decir que este webinar, como todos los webinars de la OPS, tenemos traducción simultánea en tres idiomas, en español, inglés y portugués. Y se puede elegir el idioma en interpretación, empujando el botón de interpretación, porque vamos a tener presentaciones en los tres idiomas, así que hay que elegir tu idioma preferido. Gracias. Good morning and welcome to everybody who's connecting to the PAHO webinar on good Bienvenidos practices a for todos los que se están MCDs. conectando Just want to al wait one webinar more PAJO minute para to give a chance for enfermedades no people to transmisibles. connect. Vamos a dar unos minutos para que And las in the personas se puedan meantime, I just want conectar. to remind Y en el everybody that for entretiempo PAHO quiero webinars, recordarles we a have todos simultaneous que translation tenemos in English, interpretación simultánea Portuguese, tanto and en inglés, Spanish. portugués y And as español. we will have presentations in all three Vamos a languages, tener please select presentaciones your en los tres preferred idiomas, language así using que the interpretation seleccionen el button. idioma de su preferencia escogiendo el botón de interpretación. Think we have most people connected, Yo so creo que let's get tenemos a la started. Muy mayoría de buenos días personas y bienvenidos a conectados. la tercera webinar de la serie de la OPS sobre buenas prácticas para las enfermedades no transmisibles. Yo soy Silvana Luciani del programa de enfermedades no transmisibles de la OPS y en esta sesión hoy día vamos a enfocarnos en las experiencias efectivas en la vigilancia y salud digital para las enfermedades no transmisibles. Y este webinar es la tercera en una serie, así que si ustedes no han podido tener la oportunidad de escuchar la primera sesión que estaba enfocado en la prevención o la segunda de la serie que estaba enfocado en el manejo clínico de las enfermedades no transmisibles, les invitamos a visitar nuestra página web para escuchar las sesiones anteriores. Pero hoy día queremos visibilizar y reconocer todas las buenas prácticas en la región que se está llevando a cabo sobre la vigilancia de las enfermedades no transmisibles, incluyendo las soluciones digitales que fortalecen la vigilancia. Y queremos también facilitar el intercambio de experiencias en la implementación de estrategias que contribuyen a una mejor vigilancia para las enfermedades no transmisibles. Y también impulsar el portal de la OPS de buenas prácticas en enfermedades no transmisibles. Tenemos ahí en el portal casi 40 ejemplos y casos de buenas prácticas para la prevención, control y vigilancia de las enfermedades no transmisibles. Así que les invitamos también a visitar el portal. Bueno, para dar inicio a la sesión de hoy, quiero invitar al Dr. Hennes, el director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles aquí en la OPS, para dar sus palabras de bienvenida. Y como él no puede estar en persona, él nos ha enviado una grabación, así que escuchamos a Dr. Harris. No creo que tenemos, quizás es el volumen. Se va a reiniciar el video y ojalá que esta vez funcione. Siempre es así con la tecnología, ¿no? Good morning, colleagues and participants. It is Buenos really a días, pleasure colegas. to be Es welcome un to this placer part of our series bienvenirlos on o good darles la practices bienvenida a among al tercer webinar de la serie today's session is Buenas dedicated prácticas to a key pillar en of our enfermedades no strategy, transmisibles. La sesión intelligent management digital nos health. ayuda a In entender this series, we're una talking about respuesta identifying, measuring, and multidisciplinaria que evaluating puede risk. guiar nuestras guías Today, para we're going to poder highlight two reducir practices impactos that de are important. enfermedades. Let me share just a few examples from Obviamente countries voy in a our region, compartir algunos like China ejemplos de países de nuestra Bolivia, región que son campeones, como evaluation of Bolivia, social por mitigation ejemplo, trends we hear in indigenous communities,
trabaja muy mano a mano con las comunidades indígenas. También eso ha permitido preservar todos estos matices culturales en las prácticas, como por ejemplo el monitoreo y el fortalecimiento de la vigilancia a sí mismo. Mientras que en Argentina también hemos visto que hay respuestas en la enfermedad o en el manejo de las enfermedades. Hemos visto que han mejorado también en el monitoreo y también el manejo de enfermedades de este tipo. También hemos podido ver que se han establecido plataformas para mejorar el manejo de las enfermedades. En México se han podido ver acciones que combinan la tecnología con acciones de escalabilidad. Todas estas son algunas pocas de las experiencias que nos ayudan a entender y validar todos los casos a través de nuestra región. Es importante mantener la innovación para poder seguir trabajando hacia el futuro. Los motivo a todos los funcionarios, a los profesionales, a los académicos y a la sociedad civil a inspirarse de esta serie de webinars para que muchas más personas se puedan beneficiar de los resultados en la salud. Muchas gracias. Thank you. Those were welcoming remarks by Dr. Anselm Esas Hennigs, fueron las our palabras de Director bienvenida del of Dr. Human Epson Diseases Hennex, Mental que Health es here el at PAHO, director and he de las highlighted enfermedades some no of the good transmisibles y salud practices that we mental have en identified la that are OPS. ongoing in the Él region ha for señalado muchas de NCD las buenas surveillance and prácticas digital sobre la health, vigilancia as well as de reinforce that the purpose of ENTs our y salud webinar regional. today is to share some of these Obviamente, la experiences importancia and de to esto really recae en compartir highlight nuestra the good experiencia practices y ongoing in the resaltar region las and buenas help prácticas que identify tenemos en what la some región, strategies that any comenzar of a the good places of identificar work can implement cuáles to son las improve estrategias que NCD pueden surveillance, implementar para tools and mejorar digital la tools and vigilancia y solutions. el uso de So herramientas thank you digitales to y everyone who's soluciones. connected. We Muchas have gracias a todos los que están 300 people conectados. from Tenemos across the casi region of Latin 300 America and the personas Caribbean de who toda la are región de connected, Latinoamérica and y we el are thrilled to Caribe be able to bring conectados. today's Estamos program to you. emocionadísimos de Igual que brindarles enviar este programa a español ahora. ustedes. Como esta sesión está enfocado en las buenas prácticas de vigilancia de las enfermedades no transmisibles, vamos a dar un contexto y perspectiva desde la OPS sobre el tema de vigilancia. Y para presentar información sobre vigilancia en salud pública, voy a invitar a mi colega, doctora Roberta Caixeta, quien es la asesora en vigilancia, prevención y control de las enfermedades no transmisibles, para darnos una breve presentación. Roberta, over to you. Gracias, Silvana. Buenos días a todos y todas. Un gusto estar aquí. Voy a solicitar a mis colegas que pongan la presentación, algunos slides que he preparado. Gracias. Próximo, por favor. Entonces, el plan, como Silvana mencionó, es de hacer una visión general de la importancia de integrar la vigilancia de ANT, de las enfermedades no transmisibles, en la vigilancia de salud pública en los países. Próximo, Luis. Si quisiera empezar, la próxima, por favor. Quisiera dando una visión general, ¿no? Estamos hablando de estas 5 enfermedades que estamos poniendo atención. Esta semana en Naciones Unidas se está discutiendo una declaración en la reunión de alto nivel y estamos hablando mayormente de 5 enfermedades y 4 factores de riesgo que son las que tienen la mayor carga en la región. Pero con ese enfoque, con una visión más amplia también, ¿no? Quisiera hablar de la estructura de vigilancia de enfermedades no transmisibles, específicamente para este webinar, porque estamos hablando de uso de soluciones digitales, ¿no? Y en este contexto, quisiera hacer un recogido sobre cómo deberíamos o cómo estamos o debemos estructurar la vigilancia de no transmisibles, ¿no? Entonces, sabemos que vigilancia es producción sistemática, periódica y estandarizada de datos,
para las enfermedades no transmisibles, necesitamos dar una mirada en toda la línea de cuidado, desde promoción de salud hasta los cuidados paliativos, ¿no? Hay un camino grande, un recorrido grande en áreas que debemos capturar esta información. Entonces, estamos no solo mirando los determinantes sociales, comerciales, la carga de enfermedad, pero también mirando los individuos y cómo ellos lidian o viven con diferentes condiciones, ¿no? Entonces, en enfermedades no transmisibles, no solo estamos mirando las enfermedades en nuestras planillas de Excel en separado, como tasa de mortalidad de cáncer o prevalencia de diabetes. También necesitamos mirar la población que está viviendo con una, dos, tres condiciones, porque esa es la realidad en enfermedades crónicas, ¿no? Además de eso, necesitamos dar esta mirada más amplia, más multisectorial de cómo, ¿no?, la respuesta está siendo construida no solo a partir del sector salud. Tenemos diferentes fuentes de datos que son necesarias, ¿no? Y la tengo listada aquí a la derecha, a donde donde la gran mayoría de estas fuentes, o todas, ¿no?, ya existen en nuestra vigilancia en salud pública. Nos falta hacer un labor más de integrar y de mejorar la calidad de la información o la disponibilidad de estos datos. Pero quisiera destacar aquí el uso de soluciones digitales, porque lo podemos utilizar como vamos a ver en las buenas prácticas, ¿no? Las soluciones digitales para nos ayudar en el manejo, nos ayudar en la prevención, promoción, pero también son herramientas que producen datos, ¿no? Tienen esta posibilidad de generar información estructurada para entonces nos ayudar a tomar decisiones, a mejor orientar nuestras prácticas, ayudar a orientar los programas e intervenciones. Entonces, las soluciones digitales son herramientas importantísimas para poder capturar información. Claro, dentro de una estructura de vigilancia queremos tener metas e indicadores, ¿no? Y eso es importante. Entonces, la captura de información por simplemente capturar información no es vigilancia, ¿no? Solo hacemos vigilancia cuando utilizamos estos datos para orientar políticas e intervenciones y tenemos varias razones por las cuales hacemos vigilancia, como hacer ejercicios de priorización, orientar el cuidado. Muchas prácticas van a hablar de eso, ¿no? Pero especialmente hablar de situaciones, mirar las poblaciones en situación de vulnerabilidad y con necesidades desatendidas. Es una otra, que son otras experiencias que vamos a mirar hoy. Cómo llegar a todos y en todos los lugares, ¿no? Y tener la información para saber que estamos realmente atendiendo, respondiendo a todos y todas. Entonces, barreras de acceso es algo clave para las enfermedades no transmisibles. Son personas que viven con enfermedades crónicas y necesitan cuidados continuos, ¿no? Entonces, identificar aquellos que no están llegando a los servicios es clave, necesitamos de datos para eso. Y por último, quiero mencionar lo que aprendimos durante la pandemia, ¿no? O sea, las NTs tienen que estar, ¿no? El manejo de las NTs, tenemos que preparar para eso, ¿no? En situaciones de crisis y emergencia. Entonces, los datos de vigilancia de no transmisibles deberían cubrir todos estos elementos, ¿no? Es una área muy amplia, ¿no? Con necesidades específicas, construimos mucho a partir de las enfermedades infecciosas, pero tenemos especificidades que son claves e importantes para la respuesta que tenemos. Quisiera destacar también que en esa construcción de la vigilancia en salud pública, ¿no?, los sistemas de información son aceleradores y son claves para tener la información disponible de manera oportuna a los tomadores de decisión, y la transformación digital es un acelerador y es clave para que podamos ser más eficientes en nuestro proceso de captura y reporte de datos. Próxima, por favor, Luis. Y quisiera destacar que dentro de este conjunto, ¿no?, hay algunos grupos populacionales que son importantes. Son
La población mayor de 65 años, que en la región ha aumentado bastante, somos una población que está envejeciendo, envejecemos con una, dos o tres más condiciones, pero queremos envejecer con autonomía y con funcionalidad, ¿no? Populaciones que no tienen acceso a servicios, que sufren las barreras, que necesitamos llegar a ellas y por lo tanto tienen necesidades desatendidas, ¿no? Populaciones que no estão cobertas por políticas, porque não foi possível aplicar uma política de base populacional para prevenir e controlar, por exemplo, os fatores de risco. Então, esses são elementos claves se queremos fazer uma vigilância integral e uma vigilância que não deixa nadie atrás. Próximo, por favor. Entonces, la UPS ha lanzado una iniciativa que se llama Mejor Atención y ella tiene sus objetivos. Y en este webinar quiero enfocarme en la vigilancia en los servicios, ¿no? Una vigilancia que hemos tenido un vacío, que no hemos logrado construir y fortalecer de una manera sostenible, ¿no? Entonces, esta iniciativa lanzada por UPS tiene como objetivo implementar servicios integrales DNT en la atención primaria, ¿no? Se quiere con esa iniciativa mejorar la detección, el diagnóstico, tratamiento, atención y seguimiento de las personas que viven con esas NTs. Pero para hacer eso, ¿no? Porque estamos hablando desde servicios de derivación, de contrarreferencia, ¿no? Entonces, para eso necesitamos de un sistema muy bien organizado y estructurado para saber que estamos siguiendo bien a estas personas, ¿no? Entonces, la vigilancia entra en ese espacio, no solo para los tamizajes, para screening, pero para también organizar la información necesaria para todo este proceso de cuidado que se requiere. Próximo, por favor. Bueno, entonces, si vamos más específicamente a hablar de vigilancia en los servicios, no podemos dejar de hablar de la importancia de llegar a los territorios con sus diferentes configuraciones y formas y con sus diferentes necesidades, ¿no? Entonces, este webinar nos va a mostrar algunas de estas experiencias. Entonces, ¿cómo podemos, ¿no? Capturar información para poder estructurar servicios que responden a esas necesidades si no tenemos una vigilancia que llegue al territorio y que llegue a las comunidades, especialmente las que viven con barreras de acceso? Entonces, integrar las enfermedades no transmisibles en las acciones de vigilancia territorial es clave. Es la manera que vamos a poder conocer mejor y responder mejor a las demandas de las diferentes poblaciones. Gracias. Próxima, por favor. Bueno, y aquí solo compartir con ustedes una herramienta que tenemos, que es un grupo de indicadores que estamos promocionando en la región. Uno de nuestros grandes desafíos en la atención primaria ha sido organizar qué información nos ayuda, qué información es relevante para poder responder mejor a las no transmisibles. Entonces, quiero compartir con ustedes esta publicación. Entonces, esta publicación nos proporciona indicadores que nos ayudan a ver cómo está el servicio en la atención primaria, o sea, cómo voy a controlar hipertensión si no tengo el equipamiento adecuado, cómo voy a manejar sobrepeso y obesidad si no tengo escalas de estadiómetros para hacer este trabajo. Entonces, tenemos indicadores desde la estructura, ¿no?, del servicio hasta indicadores que queremos alcanzar, como la hipertensión controlada. Ya veo, Silvana. Quiero un poco solo destacar que hay una fortaleza en el dato del servicio, porque nos da esa información sobre cómo está el cuidado, nos ayuda a planear, pero también el dato del servicio representa a aquellos que llegaron al servicio. Entonces, es clave que tengamos en mente esta información. Próximo, por favor. Mencionar que tenemos ahí un conjunto de indicadores para la atención, para los servicios, tanto para diabetes, hipertensión, cáncer de cuello uterino y cáncer infantil, que son estrategias y metas, ¿no?, para nos ayudar a ver cómo estamos avanzando. Yo decía en el comienzo
que tener una vigilancia sin marcar un camino, sin poner metas, indicadores, ¿no? Nos ayuda a avanzar en lo que en nuestras agendas. Y finalmente, el último, por favor. Solo resumir, ¿no? Que el sistema de vigilancia, especialmente cuando estamos trabajando en el terreno, cuando estamos buscando alcanzar poblaciones que están más aisladas, ¿no? Él tiene que ser por ahí más sencillos, ¿no? Pero que capturando la información que es necesaria y relevante para conocer las necesidades de enfermedades no transmisibles en estas poblaciones. Las tecnologías existen para nos ayudar. Nos ayudan en el manejo, diagnóstico, prevención y promoción, pero también son potenciales para capturar datos, ¿no? Y la necesitamos, porque necesitamos orientar nuestras políticas, ¿no? Entonces, y especialmente hacer un pedido aquí, Silvana, de que por favor revisen este documento que compartí de indicadores, porque es una estrategia que estamos buscando de alinhar para poder conocer de manera más estandarizada la información sobre cómo estamos respondiendo desde la atención primaria. Y termino aquí. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Roberta, para esta revisión del marco conceptual, las dimensiones de vigilancia y las herramientas que tenemos desde la OPS. Y todas las herramientas y recursos están disponibles en el sitio web de la OPS en NCD Surveillance o Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles. Muchas gracias de nuevo, Roberta. Bueno, ahora empezamos con el panel de buenas prácticas y hemos elegido 4 casos de los 12 buenas prácticas publicadas en nuestro sitio web sobre vigilancia de enfermedades no transmisibles y salud digital. Así que empezamos con la buena práctica de Brasil sobre innovaciones en salud digital para la prevención, atención y monitoreo de las enfermedades no transmisibles en comunidades indígenas y afrodescendientes en zonas remotas. Y para presentar este caso, invito a Dr. João Pedro Braga, del Ministerio de Salud de Brasil, y Dr. Rodrigo Silva Amaral para presentar el caso. Over to you. Então, bom dia a todos. Buenos días a Podem todos. projetar, por favor. Si pueden poner la PPT, por favor. Olá, muito obrigado. Muchas Podemos gracias. passar para o próximo, por favor. Próximo, Inicialmente, a gente gostaria de trazer o contexto do Brasil. queremos empezar hablando del contexto de Brasil, en cómo se está trabajando la transformación digital en salud pública. En 2023 ha sido creada una área específica dentro del Ministerio de Salud de Brasil para poder ver todo este proceso. Y a partir de este momento se ha creado un programa que se llama Programa SUS Digital, que tiene el objetivo de promover la transformación digital del Sistema Único de Salud para poder ampliar el acceso de la población a sus acciones y acciones dentro del Sistema Único de Salud y con relación a los servicios que va a ofrecer. Es un punto importante porque por la primera vez el gobierno brasileño ha estructurado un programa nacional para incentivar la transformación y el uso digital y construir un ecosistema de salud digital para poder garantizar la continuidad del cuidado, un cuidado con equidad y incentivar la calidad con apoyo y recursos de la salud digital. Para empezar a hablar de la experiencia, dentro del programa SUS Digital ha sido preparada una acción estratégica denominada Acción Estratégica SUS Digital con relación a telesalud. Entonces, ha tenido como objetivo apoyar la consolidación de las redes de atención a la salud y también la salud indígena a través de directrices y prestación de servicios que puedan garantizar
em la todos os continuidad y la níveis. atención en todos los niveles de Essa atención. ação estratégica, ela Esta também acción estratégica atualizou también conceitualmente os actualizó de forma serviços executados por saúde conceptual na los saúde servicios digital con relación a la nacionalmente, salud próximo digital de Brasil. forma E nacional. com a publicação Con la e a publicación atualização da y la normativa, actualización de la norma, as ações de las telesaúde acciones de telesalud nacional no nacional Brasil passaram a en contar um Brasil cardápio de tienen serviços entonces que estão listados aqui. una relación de servicios Sendo que eles podemos ver acá en la pantalla. teleconsultoria, Entonces tenemos teleconsultoria teleconsultoría síncrona e assíncrona, que é síncrona uma y modalidade de asíncrona, serviço que es una executada modalidad de entre servicio profissionais que de es saúde realizada entre para profesionales de la profissional salud para ver los casos. profissional generalista Un consulta o profesional especialista sobre general um caso atendido que ele teve conversa con un especialista dificuldade em realizar a para ver un consulta. caso Ele en busca a específico. opinião Entonces de um busca, especialista para entonces iniciar habla o para tratamento ver de um plano cómo terapêutico se adequado puede tener àquela una condição terapia que adecuada para la o condición que ha serviço. sido A presentada outra en el modalidade é a servicio. teletriagem, que é mais Otro, difundida nos tenemos el moldes da tamizaje, triagem convencional, que es classificação, un tamizaje disponibilidade, processamento, convencional, utilizando tecnologias pero digitais utilizando la tecnología é, digital para poder utilizada como uma ferramenta de incentivar y promoção de utilizar como acesso, herramienta qualificação de acesso ao serviço. de Outro serviço que a gente acceso tem al incluído nesse servicio. cardápio são as Otro teleconsultas, punto que é a es la interação do profissional de saúde teleconsulta. diretamente com o usuário, que Es el faz profesional de uma salud consulta directamente mediada con por, el usuario, por que tecnologia es una consulta de utilizando comunicação. Outra modalidade é o la telediagnóstico, que a telecomunicación. gente vai conversar También um tenemos pouquinho el aqui abaixo sobre telediagnóstico as que ações de vamos telediagnóstico que a a gente tem hablar, disponível, onde se envia, né, informações para um centro porque especialista, podemos onde esse enviar laudo las informaciones a un centro devolve esse laudo ao profissional de que puede saúde para analizar y después ter a condução devolver con daquele las caso ou um respuestas encaminhamento para o especialista para saber para qué cosas se debe hacer en cada caso determinado. o deslocamento desse paciente para ter Y acesso a entonces esse el paciente no es necesario Temos também ir o de un sitio a telemonitoramento, onde a otro. gente tem um cenário También tenemos el com telemonitoreo, um avanço tecnológico, né, com que dispositivos vestíveis, com central de son monitoramento que a gente pode utilizar, dispositivos que e están também temos um relacionados y cenário unidos mais a una objetividade, central, onde y entonces fazemos esse podemos monitoramento por meio de hacer chamadas todo este telefônicas, monitoreo, imageria, acompañamiento podemos a acompanhar través admissões del crônicas, teléfono. podemos acompanhar Y pacientes podemos pós-altas, né, acompañar hospitalares pacientes ou que que necessitem saben cómo le va atendimento después nos de haber próprios salido serviços de del saúde. hospital, haber recibido Temos alta. também a También teleorientação, tenemos que é a teleorientación, telecomunicação em que massa, son que a gente para enviar realiza entre comunicaciones a questões toda de la población surtos, y epidemias, sobre condições que epidemias demandam a comunicação dentro de uma y comunidade todo lo minimamente pequena. A relacionado gente pode con utilizar essa las comunicaciones que teleorientação debemos e enviar a toda la telecomunicação. población para que Temos puedan a tener acceso a información. teleinterconsulta, que são dois Tenemos profissionais que fazem esse teleinterconsulta, serviço, e no que caso, son na presença do paciente, avaliando uma dos condição profesionales de salud, clínica, né, mais adequada dos para esse profesionales que pueden individual, estar presentes en una misma consulta. e ações de teleeducação, Tenemos ações teleeducación, voltadas para que está capacitação relacionado profissional, con telerregulação, ações formación de los de profesionales, apoio de à la assistência de teleregulamentación, encaminhamento para as que especialidades, está e relacionado não con el ainda envío de los então, pacientes a para gente tem a su segunda opinião atención. formativa, que são Y también materiais tenemos una científicos a segunda partir opinión das formativa que está categorias relacionado un temas mais material que sale abordados, são elaborados a guias partir de todas las são consultas que son guias de orientação realizadas para os profissionais, para as y está condições directamente básicas de saúde. relacionado para los Agora, profesionales para vou que passar puedan para a tener su câmera proceso de próxima e formación. passo a palavra para o meu colega Ahora Rodrigo, paso da a continuidade. Obrigado. Rodrigo para que pueda seguir. Boa tarde a todos. Continuando Buenas essa tardes. primeira parte da apresentação, Continuando o esta colega primera João parte de la presentación, apresentou, a gente veio falar agora sobre nosotros enfoque vamos da a hablar intervenção, ahora né? Os sobre grandes objetivos da enfoque intervenção de la apresentados intervención. aqui nesse webinar. ¿Cuál es el objetivo de la Diante información de de tudo que la o João intervención? apresentou, o Ministério El em uma ministerio estratégia iniciou en a una estratégia de estrategia fortalecimento de quem poderia executar ha esse tipo empezado de como una serviços dentro da estrategia saúde, para fortalecer las de soluciones de forma que a salud. gente pudesse fortalecer as Entonces, soluções de saúde para digital, fortalecer las como soluciones SUS, de que a gente salud pudesse digital, aumentar o acesso de para atenção poder aumentar el especializada para acceso populações de remotas e atención, vulneráveis, ampliar para os poder próprios llegar serviços hasta de las saúde poblaciones e, em remotas consequência, melhorar o y diagnóstico también de tener un maneira mejor mais precoce, diagnóstico né, com
principalmente em relação a y de una enfermidades forma más cardíacas. precoce con Nesse relación sentido, a esse mapa, enfermedades a que gente está pueden vendo ser verde, azul e amarelo, detectadas. uma Acá en rede este mapa podemos de ver azul y rede de naranja. telesaúde, onde a gente tem algumas instituições Y que podemos fornecem ver acá serviço de algunas atenção de toda instituciones essa que gama de estão serviços de relacionadas com os telesaúde que o serviços João do trouxe telesaúde, que aqui, que dijo apresentou João. para a gente. Pode passar, por favor, o próximo. Próximo. Como destaque dentro dessa rede, Y como nós temos três dentro de esta instituições red nosotros principais tenemos tres instituciones destacadas de verde, que son las de vermelho e verde amarelo, que y são vermelho, executadas rojo y por amarillo, instituições que localizadas em territórios son distintos instituciones do que están país. en diferentes partes Essas de Brasil. instituições elas têm uma Estas característica instituciones de tienen oferecer unas serviços de características telediagnóstico, con relación especificamente a no telediagnóstico, telediagnóstico. onde eles recebem informações Entonces ellos reciben las provenientes dos informaciones territórios, dos que diversos vienen de todas territórios do las partes Brasil, del e país eles analisam essas y ellos pueden informações e emitem analizar las laudos, informaciones. devolvendo esses laudos para Y con os esto territórios a pueden quem devolver la información con la procuram respuesta essas de quien instituições. ha Essa solicitado. oferta nacional Este de trabajo diagnóstico, de elas têm a característica de diagnóstico atuar tiene em três especialidades características que específicas. están relacionadas A a tres especialidade de puntos. La oftalmologia, especialidad a de especialidade de oftalmología, cardiologia e a cardiología especialidade y de especialidad dermatologia. de dermatología. Pode passar, por favor, o próximo. Nesse sentido, o estudo que nós apresentamos aqui, cujo a gente está tratando En ese hoje, sentido, fez el estudio que corte presentamos específico aquí hizo un corte para populações específico vulneráveis, né? para poblaciones Acredito que, como vulnerables. é de ciência de todos, Creo que o Brasil, dentro das suas como saben dimensões todos, Brasil continentais, ele dentro tem de muitas sus populações medidas específicas continentales tiene que poblaciones precisa dialogar com a específicas que melhoria necesitan de acesso aos de cuidados lugares da con população. mejoras de acceso E por isso a la ser salud. Es uma por esto que tratativa es muito especial e muito hay un relevante para o trato muy governo. especial, muy relevante A para el gente trouxe aqui esse gobierno. recorte para poder mostrar Nosotros para vocês trajimos como que el essas ações recorte de donde instituição vemos dessa cómo rede brasileira, estas acciones de onde institución especificamente como essas de ações telesalud, estas de acciones reformulação da de política, não só a reformulación de política, como essa políticas, reformulação dos conceitos de los de telesaúde conceptos estão sendo hoje de dialogados telesalud dentro están desses siendo territórios dialogadas, conversadas específicos do dentro de estos Brasil. territorios Então, específicos en Brasil. como uma primeira ação, Entonces, como mostro para primera vocês aqui acción, a les ação muestro de aquí la telesaúde acción de oportunizada telesalud direcionada para a população indígena. de oportunidad dirigida Em para la 10 estados do Brasil población foram indígena. Entonces, 10 atendidos, estados de Brasil fueron 315 atendidos, municípios foram atendidos 315 aqui dentro do municipios fueron Brasil, com um atendidos dentro alcance de de Brasil con un alcance de 781.253 indígenas que foram alcançados por essa personas ação. por parte de la Nessa población primeira indígena que parte, fueron você alcanzadas no por esta próximo acción. temos Es un 349 número etnias importante, son atendidas. 349 etnias Próximo, por favor. atendidas. Siguiente, Uma por próxima favor. ação de telesaúde En la direcionada para siguiente acción comunidades de específicas foi o telesalud grupo dos quilombolas. Os para quilombolas aqui no Brasil eram poblaciones denominados específicas, como fue para el que grupo de los quilombolas. El grupo de um los grupo que quilombolas havia acá en resquício Brasil do processo de es escravidão, né, visto no Brasil. como Esses grupos, assim como os grupos un grupo indígenas, que eles são fue visto localizados dentro em del certos grupo de territórios em esclavitud. que o Estado Entonces se es un coloca à grupo que disposição para está poder chegar nesse lugar e poder colocado en apoiar cierta parte y el as Estado se instituições que lá dispone para existem poder dentro llegar a dessa ese saúde. lugar y poder Nesse sentido, ayudarlos, ¿no? Entre ellos dois es el estados tema de la foram salud. En ese alcançados sentido, dos por meio estados dessa fueron estratégia, alcançando alcanzados 4 a través de municípios, um la total de estrategia, alcanzando 4 municipios, 10.498 un total de atendimentos realizados para 10.498 19 personas grupos atendidas, étnico-raciais 19 grupos quilombolas. étnicos racial de Próximo, por favor. quilombolas. Como terceiro Siguiente, por grupo favor. atendido por meio Como un desse tercer estudo, grupo dentro do atendido a recorte do través de este estudo, estudio dentro del recorte foi del direcionado estudio, para fue algumas direccionado situações para algunas de grupos de situaciones de favela. grupos de Esse grupo de favela ele favelas. está localizado no Estos estado do grupos Rio de de Janeiro, favelas nesse están estado, um en el estado estado de onde Río de a gente Janeiro. alcançou Es un 140 estado, un mil municipio donde alcanzamos complexos favelas nos 140.000 16 personas en favelas un dentro do complejo complexo da de Maré. 16 favelas dentro del Pode passar, complejo por de favor. la Maré. Resultado e impacto El alcançado. A resultado rede de sobre el impacto telesaúde alcanzado. estruturada, ela conecta os Una red de especialistas telesalud com os provedores estructurado de atenção conecta a los primária especialistas con los de proveedores de modo, em atención primaria, princípio, como lo dijimos. a ação de Entonces, en telesaúde ela principio, la tem acción de como telesalud foco tiene trabalhar como junto com a atenção foco primária, trabajar né, junto con la como atención eixo da atenção primaria. primária aqui no Brasil. Es el eje de la Fora isso, atención como primaria en resultado Brasil. também, a Además de eso, como gente resultado conseguiu también trazer conseguimos ferramentas de traer classificação de riscos herramientas y para poder fazer clasificación de essas riesgos para aferições poder hacer dermatológicas e estas oftalmológicas, principalmente para evaluaciones de poder afecciones priorizar a dermatológicas y atuação local desses territórios. oftalmológicas para Além mejorar de la melhorar
priorización de atención, también mejorar el acceso de la atención. Los pacientes de comunidades remotas ahora pueden recibir una atención especializada y sin tener tiempos largos para movilizarse de un lugar a otro, que es una característica de Brasil por tener un territorio muy grande. Como cuarto punto, la equidad en la salud. Los servicios pueden ser mejorados, fueron mejorados para poblaciones históricamente desatendidas, con la garantía de que su derecho a la atención sea de una calidad mayor y que permita permanecer en ese cuidado por tener continuidad dentro de sus propios territorios. Esa iniciativa tuvo una garantía de igualdad en el proceso, que es un derecho constitucional, y atención para las poblaciones diferentes, abordando diferencias en zonas rurales y lugares remotos. Como quinto y último punto, traemos los factores que pueden ser vistos dentro de esta estrategia y que pueden ser replicados en una escala. Principalmente en ellos, la transferencia de tecnología y difusión de conocimientos. El uso de la telesalud tiene una característica, la utilización de herramientas que podemos usar, que podemos calificar, los cuidadores, los que tenemos la dinámica de realmente utilizar el cuidado dentro del territorio. Entonces, estas actividades de capacitación a través de la teleeducación por profesionales de salud pueden ser vistas por un medio de amplia competencia de la salud digital. Entonces, como dijimos al principio, este recorte que estamos haciendo es parte de una gran actividad que ve todo el territorio nacional, no solo para las actividades realizadas dentro de territorios específicos y para áreas remotas, pero también como una población como un todo. Como último ítem tenemos la adaptabilidad, replicabilidad y escalabilidad de este tipo de acciones. Este tipo de acciones de telesalud tiene gran capacidad de adaptación en diferentes sistemas y contextos, especialmente regiones con acceso limitado, barreras geográficas y de costos elevados. Brasil es un territorio muy grande y tenemos muchas dificultades para llegar a determinados lugares. Hay estrategias que pueden ser replicadas en torno de ambientes públicos, humanitarios, así como en ambientes rurales. Y esta estructura, por ser una que no depende mucho de una estructura física, permite ampliación para otras especialidades, especialmente integración con otros sistemas existentes. Aquí en Brasil hay otras iniciativas como esta que puede ser el territorio como un todo y que se puede utilizar dentro de un diagnóstico de la realidad local para proveer a ese territorio, ese lugar específico, un camino de inducción de utilización de algunas especialidades de cuidado de la salud, en donde con lo que podemos reducir filas en ese territorio. Entonces, todas las acciones de telesalud y sistemas característicos, dentro de sistemas característicos hoy del sistema brasilero, buscan mejorar la atención y reducir las filas de acceso a la población. El próximo, por favor. Finalmente, traemos 4 pequeñas fotos representativas de todo este momento, que lo que trajimos en este panel. Una primera foto que se traduce a algunos equipamientos que usamos para poder hacer acciones de retinografía. Una segunda foto aquí al lado que ve acciones para poder mandar información en relación a dermatología. Y una última foto, la tercera, bueno, abajo, la primera de abajo, el equipo llegando para poder hacer el entrenamiento y llevar los equipamientos para llegar a este lugar específico de población un poco más remota, ¿no? Aquí cerramos nuestra charla, nuestra participación y quedamos a disposición. Un abrazo, muchas gracias. Seu áudio está fechado, Silvana.
Thank you. Tu audio está Sorry. cerrado, I didn't Silvana. realize. Mil gracias, Dr. Rodrigo, Dr. João Pedro, por esta excelente iniciativa y como ustedes pueden apreciar, fue elegido como una buena práctica por el impacto que esta iniciativa ha tenido para ampliar el acceso a los servicios especializados en estas comunidades rurales, estos grupos indígenas y realmente es un logro impresionante y felicitaciones de nuevo por esta buena práctica. Bueno, seguimos en el orden del programa y pasamos ahora al segundo caso en Chile sobre el uso de inteligencia artificial para optimizar el tamizaje y monitoreo de retinopatía diabética en la atención primaria de salud en Chile. Invito a la doctora Marcela Rivera del Ministerio de Salud de Chile y doctor Fernando Paría, quien es el director de célula de oftalmología del Hospital Digital. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Esperamos con esto poder contribuir a que otros países aumenten el acceso en el tamizaje de una patología que es altamente prevalente. ¿La que sigue? Como ustedes saben, la diabetes es una patología altamente prevalente. Nuestro país no está exento de esto. Nuestro país, el 12,3% de las personas mayores de 15 años tiene diabetes mellitus tipo 2 y esta es una prevalencia que fue realizada en el año 2016. Por lo tanto, se cree y estima que actualmente la prevalencia es mayor, sobre todo asociado al aumento de las personas con sobrepeso u obesidad. De estas personas, nosotros en atención primaria controlamos a 1.103.000 personas. El 80% de las personas en Chile se controla en la atención primaria de salud FONASA. El otro porcentaje accede de manera particular a la salud. Y como premisa en nuestro país, nosotros hacemos tamizaje de las complicaciones de las patologías asociadas a la diabetes, entre ellas la retinopatía diabética. Es por eso que se establece de manera prioritaria el realizar la búsqueda activa de esta complicación. Como ustedes pueden ver a la derecha, nosotros no tenemos una buena compensación en las personas. OPS estima que nosotros deberíamos llegar al 80% de la compensación y lamentablemente estamos bastante lejos de eso y la pandemia hizo que disminuyera muchísimo la compensación de las personas con diabetes. Hemos ido recuperando paulatinamente, pero estamos lejos de llegar al 80% de meta y todavía no hemos logrado los índices prepandémicos en relación a la compensación de las personas con diabetes mellitus en Chile. Entonces esto hace que tengamos un mayor riesgo de tener esta complicación, ya que se sabe la retinopatía diabética está asociada al mal control metabólico de las personas con diabetes. La que sigue. Entonces, como les comentábamos, la retinopatía diabética es una causa de pérdida visual. Las personas que pierden su visión es uno de los sentidos que tiene mayor preponderancia para las personas. Cuando se han hecho encuestas de calidad de vida en Chile, se determina que la visión es una de las condiciones de salud que las personas no quisieran perder. Y sobre todo, ya que las personas con diabetes que tienen esta condición de salud habitualmente están en una edad laboral. Por lo tanto, perder la visión también hace que tengamos menos de años de vida con calidad. Y si hacemos tamizaje precoz o hacemos tamizaje de la retinopatía diabética, entonces vamos a reducir este riesgo de pérdida visual. En Chile, en el año 2005, se realizaron un acceso legal, una adecuación a la ley y se establecieron patologías que están garantizadas por ley para tener acceso, oportunidad, protección financiera y calidad en la atención. Esto en Chile se conoce como garantías explícitas en salud, GES, y actualmente son 90 las condiciones de salud que están garantizadas en estas 4 pilares que les acabo de comentar. En estas 90 patologías, una de ellas es la diabetes. Y la diabetes incluye el tratamiento de las personas con diabetes, la confirmación diagnóstica, el tratamiento y el tamizaje de patologías asociadas. Entonces,
se estableció que toda persona con diabetes debe tener un control al año del tamizaje de retinopatía diabética. Hay distintas formas de hacer ese tamizaje. Nosotros estábamos con una baja prevalencia del tamizaje y es por eso que se buscaron alternativas, ya que la cantidad de oftalmólogos en Chile y me imagino que en el resto de los países de Latinoamérica no era suficiente para lograr un fondo de ojo a toda persona con diabetes. Si solo pudiéramos dar cobertura de tamizaje de retinopatía diabética a través de un oftalmólogo, sería imposible alcanzar el tamizaje que se recomienda. Entonces, ahora voy a dejar al doctor Barría, que él es el director de células de Hospital Digital de la célula de oftalmología, para que les cuenten cómo se ha realizado este tamizaje y cómo poder replicarlo. Muchas gracias, Marcela. ¿Podemos ver la próxima? Bueno, la verdad es que todo esto partió porque de alguna forma la práctica que teníamos que desarrollar es detectar los casos de una retinopatía derivable. ¿Qué significa eso? Que tenga un riesgo de ceguera. Si bien es cierto, en 2005, cuando el programa de ley partió, que protegía a las personas con diabetes, se estimaban 400.000 personas afectadas en Chile, hoy día se estiman que puede llegar a los 2 millones, de los cuales 1 millón está hoy día en control en el sistema público. Ahora, partió la telemedicina varios años atrás, pero aparece una gran estrategia que fue desarrollada por ingenieros jóvenes junto con un colega que no se dedica a la retina, pero muy visionario, y desarrollaron un sistema de inteligencia artificial que tiene la gracia, por un lado, de eliminar esta barrera geográfica a través de la telemedicina, pero también de generar un diagnóstico aproximado en un alto porcentaje de los casos. Y eso, por otro lado, hace eficiente el uso de un recurso humano. Esto se desarrolló en 2018 y en octubre del 2018 partió este ingresado a nivel del hospital digital. ¿Y cuál fue la estrategia que se desarrolló? La próxima. La estrategia parte siempre de la atención primaria, que es donde está el paciente con diabetes mellitus en control. En un inicio fue para diabetes tipo 2, hoy día es para en forma universal. Esto ingresaba, ¿no es cierto?, a través de un sistema de tomar retinografía. Se tomaban 2 retinografías por cada ojo con un foco a nivel central, macular o del nervio óptico para que pasara esta verdadera caja negra que se llama la inteligencia artificial, que fue desarrollada por un sistema de ingenieros jóvenes, donde había dos alternativas. La primera, que dijera, no hay aparentemente una retinopatía mayor a leve, después vamos a tratar ese tema, o yo no lo puedo descifrar, o definitivamente hay otras alteraciones, y pasaba a un informe médico para que finalmente se desarrollara un informe de fondo de ojo, que esto llegara a nivel primario y que pueda ser una forma de orientación al paciente a su nivel de atención. La siguiente. Esto es la forma como en alguna medida se expresa a nivel de la salud digital, ¿no es cierto? Se hace un examen a toda persona con diabetes. Aquí puede ser una persona adulta, una persona joven, cualquiera que tenga el diagnóstico para este fondo de ojo. Y si está alterado, obviamente pasa a un médico especialista. Una cosa que es importante recalcar es que este sistema fue validado. En forma inicial fue validado por aquellos que lo desarrollaron y posteriormente el Hospital Digital, aprovechando esta coyuntura de la pandemia, permitió una validación interna con un alto número de pacientes y logramos una alta sensibilidad y especificidad en el caso. La siguiente. Esta es la producción que ha tenido el programa durante todo su desarrollo. Partió, como les decía, el año 2018, aumentó, posteriormente vino la pandemia, que fue el año donde menos se pudieron hacer análisis de 80.000 y posteriormente también hubo una falla de la plataforma durante un mes, pero se retomó y ya el año pasado logramos casi 300.000 exámenes y tenemos que plantear de que nosotros tenemos una pequeña limitación en este desarrollo en cuanto a la cantidad de exámenes que podemos realizar, pero obviamente estamos bastante satisfechos con los resultados que se han hecho y en total se han hecho 1.450.000 exámenes durante todo el desarrollo. Esto no significan pacientes, probablemente son alrededor de 650, 700.000 pacientes porque muchos de ellos van los años siguientes también a desarrollar otro tipo de examen. La siguiente.
Tal vez uno de los desarrollos más importantes para nosotros es que cercano al 50% de la retinografía que logró evaluar este sistema fueron negativas. Negativa significa que no hay aparentemente una retinopatía diabética. Sabemos que estos sistemas tienen algunas limitaciones y tenemos que pensar que cuando hicimos los estudios de validación, todos los casos falsos negativos fueron casos leves, por lo tanto tenemos que pensar que pueden haber pasado algunos, pero hay una cosa súper importante. Para el funcionamiento adecuado de la inteligencia artificial necesitamos una imagen nítida, como la que vemos allá. Y en el fondo, si vemos los diferentes servicios de salud de Chile, hay diferentes porcentajes en cuanto a la capacidad que tiene este sistema de ir, ¿no es cierto?, descartando los casos que no haya retinopatía. La siguiente. Y por eso que para nosotros es sumamente importante tratar de capacitar a la atención primaria. Hoy día tenemos 146 unidades primarias, de las cuales 132 más o menos tienen sistemas de telemedicina para que hagan imágenes en buena forma, como las que vemos en el lado izquierdo, la superior normal, la inferior con algunas alteraciones, y no tener algunos cambios, ¿no es cierto? Como es, por ejemplo, un filtro sucio o algunas alteraciones de enfoque, o definitivamente un caso no evaluable que nosotros consideramos que puede llegar al 4% aproximadamente de todos los exámenes realizados y claro, puede corresponder perfectamente a un paciente que tiene una catarata, una hemorragia interna, pero también puede ser un mal enfoque exclusivamente de algún centro, sobre todo de algunas unidades móviles, que es donde más cuesta a veces tener imágenes en forma nítida. La siguiente. También una de las cosas importantes que logramos desarrollar fue, ¿no es cierto?, el desarrollo de prestadores institucionales. ¿Qué significa esto? Inicialmente cada servicio de salud tenía su propio prestador que estaba realizando el informe médico. Y el informe médico, a pesar de que nuestros prestadores son prácticamente todos dedicados a retina, no es fácil y muchas veces tenemos que buscar alguna imagen de reunión clínica para poder ver si una imagen corresponde a qué tipo de retinopatía propiamente tal. Eso ha ido cambiando, nosotros ya tenemos prestadores institucionales que logran hoy día los informes en la gran mayoría de los casos y tenemos un análisis prácticamente periódico a través del sistema Tableau donde podemos ir viendo cómo van desarrollando, cuánto se demoran en el desarrollo y la congruencia que tenemos los diferentes prestadores en cuanto a los casos evaluables, no evaluables o las diferentes clasificaciones, que también es un parámetro para nosotros de monitoreo muy importante que hacemos mensualmente para ellos. La siguiente. Finalmente, si nosotros vamos a todos los casos, que esto no es un estudio comunitario como lo vamos a ver más adelante, nosotros más o menos el 2,5% de todos los pacientes evaluados tuvieron retinopatías con riesgo de ceguera. Significa retinopatía severa, proliferativa, sobre el 90% no estaban siendo tratadas y esto significa que hacemos un reporte mensual con una prioridad importante para el manejo de estos pacientes y hemos detectado 36.000 pacientes que están afectados con estas retinopatías con alto riesgo de ceguera. Esto es más o menos el 2,5% de la muestra, que también es importante evaluar en los diferentes servicios de salud. Muchas veces si esto baja mucho pensamos que de repente entran pacientes a fondos de ojo que no son diabéticos y finalmente el 4% de imágenes no clasificables, que también es un índice de calidad cuando tenemos que analizar los diferentes servicios de salud en cuanto a su comportamiento. La siguiente. Finalmente queríamos concordar, ¿no es cierto?, de que el tamizaje automático de la retinopatía diabética lo hemos podido validar. Mejora mucho la eficiencia del trabajo médico, ya sacamos Congelado. que llegue al factor de riesgo de severa o proliferativa, que sabemos que son etapas tardías y muchas veces poco reversibles. Hemos detectado casos anteriores donde tenemos que optimizar, ¿no es cierto?, el control metabólico de su diabetes. Y estos casos, que son aproximadamente el 2,5%,
que tienen un riesgo de ceguera, necesitamos que cada servicio le ponga mucha atención. Tal vez nosotros tenemos el problema que pasa en toda Latinoamérica. Hoy día en mi país tenemos a lo mejor 7 regiones diferentes en relación a la capacidad que tenemos de poder manejar estos casos. Hay ciudades que tienen muchos oftalmólogos, mucha infraestructura, hay ciudades que están muy apartadas, pero eso también es un nuevo desafío que estamos tratando de evaluar porque ya tenemos las condiciones para poder saber quiénes son los pacientes que están más afectados. La siguiente. Finalmente, solo recartar que todo este análisis que he realizado no es un estudio comunitario, esto es una muestra, ¿no es cierto?, de exámenes realizados a pacientes, estudios comunitarios. Estamos realizando un estudio RAPS aquí en Santiago con el doctor Rodrigo Vial, pero estos algoritmos de inteligencia artificial tienen también algunas limitaciones. Nosotros no pensemos que esto es una panacea, es una tremenda ayuda y que puede subestimar casos leves, claro, porque en el fondo no va a detectar una o dos hemorragias, que muchas veces incluso si el paciente se controla adecuadamente puede revertirlo, y finalmente un caso avanzado que detecte obviamente no va a volver al tamizaje. O sea, la condición de retinopatía diabética probablemente es mucho mayor de la que nosotros estimamos acá, porque estos son exámenes múltiples y no determinadamente de algunos pacientes. Básicamente eso es lo que yo quería mostrar y encantado cualquier cosa que nos quieran consultar. Y ahora, Marcela, no sé si quieres completar la presentación. Sí. Entonces, como decía el doctor, el haber logrado mejorar el acceso de las personas en la atención primaria ha permitido estos resultados. Nosotros hemos ido aumentando el número de personas que tienen su tamizaje de retinopatía diabetes al día. Hoy día no llegamos al 100% de las personas que se atienden en la atención primaria, pero estamos cerca del 50% de las personas, porque hemos acercado esta tamizaje a la APS. Entonces, personas que se atienden en atención primaria acceden a esta retinografía, que es una foto con un equipo que hoy las condiciones de los nuevos aparatos son muy buenas, que nos permiten incluso con equipos que son portátiles hacer una toma de una fotografía que es posible de interpretar por los oftalmólogos y saber si esta persona requiere o no hacerse un tratamiento por su retinopatía. La que sigue. Entonces, nosotros creemos que esta buena práctica efectivamente puede ser escalable. Como decía el doctor Barría, nosotros hoy día tenemos un límite de retinografías a analizar, pero estamos haciendo todas las gestiones para tener la cantidad necesaria de retinografías a analizar para el 100% de las personas que se atienden en atención primaria. Es replicable porque los aparatos hoy día son mucho más económicos, nos permiten acceder a un retinógrafo por algo así como $10.000 en Chile, para que sea una moneda que todos podamos entender, y es adaptable por esto mismo. Profesionales no oftalmólogos que son capacitados en Chile, que son los tecnólogos médicos, hacen la foto, toman la captura de la imagen y esa imagen es traspasada entonces a los oftalmólogos. Y es sostenible porque con una máquina se pueden hacer las fotos de miles de personas. Nosotros tenemos esta gobernanza que nos permite dar instrucciones a la atención primaria para que todos lo hagan. Es eficiente, como lo decíamos, porque los oftalmólogos están concentrados en algunos centros de salud o en algunos servicios de salud, no en todo el territorio. Y es muy fácil porque una foto se demora un par de segundos en hacerse. Y eso se carga entonces a los computadores que hacen este primer filtro y las imágenes que están alteradas son las que son analizadas finalmente por los oftalmólogos, que son los que tenemos menos disponibilidad. Creo que esa es la última. Bueno, se logra esto a través de la alianza entre las instituciones privadas de nuestro país, que son, o sea, las instituciones públicas, perdón, el Ministerio de Salud, los servicios de salud, que es un segundo nivel, la atención primaria y la salud digital. Trabajamos todos en conjuntos para formar esta pirámide, sin ellos no podríamos lograrlo. Las imágenes finales son de profesionales de la atención primaria que están utilizando estas cámaras. Hay cámaras que son muchísimo más modernos. En la parte inferior al centro de la parte se ve que es prácticamente con un celular que se pueden tomar estas imágenes. La imagen superior derecha son máquinas más antiguas, un poco más grandes, menos maniobrables, pero las nuevas tecnologías hacen que con un celular se adapte una cámara para hacer la retinografía. Ella es una tecnóloga médica del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio que realizó la fotografía, la captura de la retinografía.
Muchas gracias por darnos este espacio y esperamos que ustedes puedan también adoptarlo, ya que es una tecnología que está bastante accesible. Muchísimas gracias, Marcela, Fernando, por esta exposición sobre el uso de inteligencia artificial para la retinopatía diabética. Y realmente es un logro increíble, ¿no? Para utilizar la tecnología para detectar la retinopatía y derivar los casos al segundo nivel, ¿no? En ponerlo en la atención primaria de salud. Así que felicitaciones y espero que se pueda replicar en otros países en la región. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el programa y pasamos al siguiente caso, que es de Argentina, sobre la informatización de las teleconsultas del programa de emergencias cardiovasculares. Invito al doctor Eduardo Esteban Lempen Ibáñez, el médico cardiólogo del Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán en Argentina. Sí, gracias por la invitación. Bueno, voy a hablar sobre el tema del programa de emergencia cardiovascular en red en nuestra provincia de Tucumán, Argentina. Próxima. Para entrar en contexto, sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y en nuestra región, y que dentro de ellas la primera causa es el infarto agudo de miocardio. En nuestra provincia de Tucumán, según registros locales, observamos demoras en la atención del infarto agudo de miocardio y también un manejo inadecuado de las consultas cardiológicas en las guardias de emergencia en el primer lugar de atención. Ante esta problemática, nuestro desafío fue implementar estrategias locales que permitan poner en práctica las recomendaciones de la guía para el manejo de estas patologías. Próxima. Para ello, los objetivos fueron implementar un programa de atención de emergencias cardiovasculares en red con un enfoque integrado, coordinar el manejo adecuado de las urgencias y emergencias cardiovasculares en el primer lugar de atención, capacitar en forma continua al personal de guardia, tanto médicos como enfermeros, que trabajan en las guardias de emergencia en los distintos centros asistenciales de la red. Implementar la telesalud para la continuidad y coordinación asistencial, articular la atención público-privado de la emergencia y el registro informatizado de las consultas para tener datos robustos para evaluar indicadores de calidad de atención. Próxima. Como acciones principales, aquí pueden observar nuestra provincia de Tucumán, ¿sí? Que está ubicada al noroeste de la Argentina, ¿sí? Desde el punto de vista de sistema de salud, la provincia está dividida en 4 áreas programáticas. El área centro, donde se encuentran los centros de referencia para las emergencias cardiovasculares, centros que cuentan con unidad coronaria, cirugía cardiovascular, laboratorio de hemodinamia a las 24 horas, los 7 días. Y luego tenemos áreas alejadas a estos centros de referencia, que es el área sur, el área este y el área oeste. A su vez, dentro de las distintas áreas están distribuidas más de 300 centros asistenciales, centros de primer nivel y de segundo nivel de atención, y la estrategia, nuestra intervención fue seleccionar hospitales de segundo nivel de atención alejados al centro de referencia, ¿sí? Para conformar nodos cardiovasculares con mayor capacidad resolutiva, implementando, para ello nosotros aumentamos los recursos, mejoramos los recursos para el manejo de esta patología, equipamiento necesario, como ser cardiodesfibrilador, el multiparamétrico, bomba de infusión, electrocardiógrafo, también los recursos de medicación, todos tienen antiarrítmicos, trombolíticos para el tratamiento del infarto en esos centros alejados, también recursos para poder realizar una videoconferencia sincrónica, se los equipó en las guardias de emergencia con cámaras, televisores, PC,
y también con protocolos y capacitación del personal de guardia. Próxima. Otra de las acciones fue incluir la tecnología a esta red de trabajo que nos permite dar fluidez a la articulación y coordinación de esta red a través de dispositivos móviles. El personal de guardia puede realizar la consulta al cardiólogo coordinador enviando teleconsulta asincrónica, enviando los datos del paciente, presentando al paciente, enviando la imagen del electrocardiograma al especialista. También en los nodos cardiovasculares se puede realizar una videoconferencia sincrónica, ya que a través de una plataforma web, los 11 nodos cardiovasculares seleccionados pueden intercomunicarse entre sí con el centro coordinador, transmitiendo en tiempo real datos del multiparamétrico. Entonces el cardiólogo a distancia puede ver el ritmo del paciente, la presión arterial, la saturación de oxígeno, y también se transmite en tiempo real audio y video, puede guiar al médico que está asistiendo en ese centro alejado y tener una impresión clínica del paciente. También incorporamos el registro informatizado de todas las consultas para poder evaluar indicadores de calidad de atención. Siguiente. Otra de las acciones es la que con este programa se crea una coordinación cardiológica prehospitalaria. Actualmente contamos con un cardiólogo de guardia a las 24 horas, cuya función es recibir las consultas de la red, ¿sí? Y que esto permite guiar al personal de guardia de toda la red de la provincia y según la complejidad de cada centro asistencial. Por ejemplo, si son centros de baja complejidad, coordina y guía un manejo inicial adecuado para su derivación oportuna. En los nodos cardiovasculares que tienen mayor capacidad resolutiva, también pueden coordinar a través de una videoconferencia sincrónica intervenciones complejas de enfermedades que comprometen la vida del paciente, como guiar un tratamiento del infarto con trombolítico o una terapia eléctrica en arritmias graves, ¿sí? También coordinan la activación de ambulancia para el traslado oportuno y también articulan con los centros de referencia, ya sea público o privado, según la cobertura médica del paciente, ¿sí? Para su recepción adecuada. Siguiente. Otra de las acciones que es pilar del programa es la capacitación continua. Se capacita en forma permanente al personal de guardia de la red, tanto médicos como enfermeros. En líneas generales, la capacitación sobre protocolos de trabajo que están adaptados, esos protocolos a la complejidad de cada centro. Por ejemplo, todos los médicos deben saber realizar una terapia eléctrica, ya sea cardioversión sincrónica o el proceso de desfibrilación asincrónica. Los enfermeros todos realizan electrocardiograma, saben manejar una bomba de infusión, preparar una medicación antiarrítmica, por ejemplo, trombolítico, entre otras cosas. Desde el año pasado, a través de un convenio entre la Universidad Nacional de la Provincia de Tucumán con el Ministerio de Salud Local, también nosotros avanzamos con la capacitación de los alumnos de último año de la Facultad de Medicina, que son próximos colegas a estar trabajando dentro de poco, muchos de ellos en alguna de estas guardias de emergencia. Próxima. Bueno, ahora les voy a mostrar un caso clínico que trata de resumir todas estas acciones en un caso clínico, que esto se trata de una paciente de 60 años, ¿sí? Que consultó en uno de los nodos cardiovasculares, en este caso el Hospital de Aguilares, que es un centro alejado, a más de 70 kilómetros del centro de referencia, y esta paciente ingresó en grave estado con una clínica de shock cardiogénico en el contexto de una taquicardia ventricular sostenida, como pueden ver en la imagen inferior,
Entonces, ante este caso, en un centro alejado con un personal con poca experiencia para este manejo de esta patología, ¿qué es lo que indican las guías? Las guías indican que ante este caso no se puede trasladar a un paciente en esas condiciones a un centro de referencia, sino que se debe realizar una terapia eléctrica, que es la cardioversión sincrónica, para estabilizarlo previa derivación. Siguiente. Aquí les voy a mostrar en el video cómo, a través de esta estrategia, el cardiólogo coordinador guía por telemedicina esta intervención. Y en sincrónico, descarga. Aprieta la paleta el botón de descarga. Corroboremos abramos el oxígeno y miremos el monitor. Ahí ha revertido. Pueden ver que ha revertido en el monitor atrás, se ve clarito. Revirtió. Ahora vamos a corroborar con un electrocardiograma de 12 derivaciones. Mientras tanto, seguimos con el oxígeno y la dejamos conectada al paciente porque puede volver a entrar en TV. Que hay que dejarla conectada porque puede volver a entrar en TV. O sea, no desconecten el cardio. Abramos de vuelta el oxígeno. Si se tiene que recuperar con AMBU, porque está dormida, recuperamos con el AMBU y hacemos un electro de 12 derivaciones. Bueno, siguiente. Bueno, ahí en el video pudieron ver cómo un caso, cómo el nodo cardiovascular tiene mayor capacidad resolutiva en centros alejados, ¿sí? Con respecto, esa paciente fue estabilizada, ¿sí? Revirtió la arritmia, se estabilizó y fue derivada a un centro de referencia, ¿sí? Posteriormente. Bueno, con respecto a los resultados, acá, aquí les traigo un análisis de casos de este año. ¿Sí? En el periodo de enero a julio del 2025 son pacientes asistidos en los 11 nodos cardiovasculares. Con un N de 1.371 casos, podemos observar que el 76% de los casos no necesitó ser derivado a un centro de referencia, es decir, pudo ser contenido en el lugar. El 16% del total fue derivado al sector privado y solamente el 8% al hospital de referencia, ¿sí? Aquí podemos ver cómo la coordinación optimiza el manejo en el primer lugar de atención y también cómo la articulación con el sector privado a través de la verificación de la cobertura médica permite la optimización del recurso con impacto en la reducción del gasto público. Y bueno, con una mortalidad, en este caso, tuvimos en este periodo 6 fallecidos con una mortalidad de menos del 1%, ¿sí? Siguiente. Con respecto a indicadores de calidad de atención para el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, les muestro un análisis de casos de pacientes que fueron derivados al hospital público de referencia. Es decir, aquí están excluidos los pacientes derivados al sector privado, ya que perdemos los datos durante la internación en el sector privado. Y bueno, durante el periodo del 2022 hasta la actualidad podemos ver también una comparación en el tiempo, donde con respecto a la atención del infarto, siempre el gol estándar es el tratamiento con angioplastia, siempre y cuando se realice en tiempos adecuados. Cuando los pacientes se demoran en su traslado y en el tratamiento de angioplastia, pierde el beneficio, ¿sí? Es por eso que la población más vulnerable son las que viven en centros alejados, porque siempre llegan tarde a la angioplastia. Entonces, para ellos, la alternativa es realizar el tratamiento en el lugar con trombolíticos y luego derivarlo post-trombolisis a los centros para programar un cateterismo dentro de las 24 horas. Esa estrategia se llama fármaco invasiva. Y en líneas generales, como ustedes pueden ver,
el tratamiento con trombolíticos y fármaco invasiva está en aumento gracias al uso de telemedicina. Nosotros podemos implementar, comenzamos a implementar desde diciembre del 2023 hasta ahora. Y también otro indicador importante es el tiempo total isquémico, que es el tiempo desde el inicio del dolor hasta que reciben una terapia de reperfusión, ya sea con angioplastia o con trombolisis. Y aquí también nosotros estamos trabajando fuertemente en esa zona vulnerable, en esa población vulnerable de zonas alejadas, donde el tratamiento con trombolisis permite, como pueden ver ustedes, un tiempo total isquémico de 190 minutos, que en comparación con el tiempo total de los pacientes que son derivados para angioplastia, ahí vemos que hay una reducción significativa en el grupo de trombolisis. Así que ahí se observa un trabajo que estamos realizando tratando de llevar equidad a toda la población, ¿sí? Con respecto a la mortalidad, veníamos con entre un 11 y 12% y actualmente disminuyó un poco más del 9%. Siguiente. Aquí también en este gráfico observamos el trabajo que estamos realizando en los nodos cardiovasculares en esos hospitales de segundo nivel alejados al centro de referencia, con el tratamiento trombolítico del infarto agudo guiado por telemedicina por el cardiólogo coordinador. Esto, como les dije, comenzamos esta estrategia en diciembre del 2023 y ustedes, como pueden ver en la línea azul, en el año 2024, cómo fue aumentando estas intervenciones, con 22 casos el año pasado, y cómo en comparación con este año, cómo a su vez hay una mayor adherencia. Ya en julio de este año prácticamente estamos igualando el total de casos del año pasado, con una mortalidad del 4,8%. Fallecieron dos pacientes, uno en el lugar, en uno de los nodos por un bloqueo completo y el otro por un sangrado mayor como complicación a nivel hospital de referencia. Siguiente. En base a todo esto, en nuestra experiencia, nosotros pensamos que el apoyo del Ministerio de Salud local a través de la creación de un programa con resolución es lo que permite el acceso a los recursos y la sostenibilidad en el tiempo. A su vez, el uso de la herramienta de telemedicina y, y la capacitación continua del personal de guardias de emergencia consideramos que son herramientas que pueden estar al alcance de todos los sistemas de salud para su replicabilidad, ¿sí? La telemedicina es importante para darle fluidez a la coordinación de la red y la capacitación continua del personal para adherirse a los protocolos de trabajo y que deben estar adaptados a la complejidad de cada centro asistencial. Siguiente. Para finalizar, diremos que la integración tecnológica y el trabajo en red posibilitan la articulación de todos los sectores involucrados, fortalecen la capacidad de respuesta del sistema de salud. De este modo, se optimiza la gestión de emergencias y la continuidad del cuidado, aportando eficiencia, calidad y equidad en la atención a toda la población. Siguiente. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, doctor Lempen. Muchas gracias por tu liderazgo, por este gran esfuerzo sobre telemedicina en emergencias cardiovasculares. Realmente es un logro por todo la provincia de Tucumán, ¿no? Y también es un buen ejemplo por otros países en la región en cómo se puede utilizar no solo la tecnología de telemedicina para emergencias cardiovasculares, pero también esta organización en red, esta capacitación continua en monitoreo de los datos para ver el impacto y los resultados obtenidos. Así que muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Sí, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y gracias el apoyo importante del Ministerio de Salud, como le dije, para el acceso a los recursos, el apoyo permanente. Eso es lo que abre camino a Sí. este trabajo.
Gracias. Sí, sí, son las relaciones institucionales. Gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos con la próxima, que es de Guatemala. El caso se llama Canoxic. Es una herramienta sanitaria de inteligencia de datos para la detección precoz de enfermedad renal oculta en Guatemala. Y invito al doctor Santiago Torales, jefe de tratamientos sustantivos de la función renal de UNOPS en Guatemala. Doctor Santiago. Gracias, Silvana. Gracias por la invitación. Lo que vamos a contar, después de las tres excelentes exposiciones de otros proyectos en la región, son inspiradores. La pequeña experiencia que hicimos con esta aplicación de una herramienta que cruza información que está por lo general disponible en todos los sistemas de atención, pero tratando de hacerlo de una manera innovadora y de una manera escalable para facilitar el siguiente paso de la atención, que es ir a encontrar al enfermo potencial con enfermedad renal crónica a partir de este desarrollo que hicimos para el Instituto Guatemalteco del Seguro Social dentro del proyecto AMEDIX. Siguiente, por favor. Para entrar en contexto, la enfermedad renal crónica, que de eso se trata el enfoque y la aplicación de esta herramienta, para el informe del Global Burden of Disease de 2019, ya estimó que 850 millones de personas viven en el mundo con esta patología y que para el 2040 se va a constituir en la quinta causa de años de vida prematuramente perdidos. A su vez, la enfermedad renal crónica contribuye de manera predominante al incremento de mortalidad cardiovascular, suma a las enfermedades crónicas no transmisibles en ese sentido por esta rama y constituye per se en un determinante para la iniquidad también de la cobertura de salud universal. Como la enfermedad renal crónica es una enfermedad oligosintomática, puede llegar a estadios terminales de manera frecuente. Entonces, la estrategia más útil para seguir a los pacientes, encontrarlos y poder manejarlos de manera apropiada es detectarlos a tiempo. Porque al no tener síntomas, cuando por lo general los pacientes son referidos a la consulta clínica por síntomas de la enfermedad, hay muy pocas cosas por hacer y el paciente está condenado a su ingreso a terapias de reemplazo renal, primordialmente en nuestra región, hemodiálisis, luego diálisis peritoneal y con mucha menos prevalencia la posibilidad del trasplante. En particular en América Latina y el Caribe, esta situación general de la enfermedad renal crónica tiene algunos determinantes particulares, porque tiene una prevalencia superior al 10% con tasas crecientes de hipertensión arterial y de diabetes mellitus, que son las principales tributarias de la enfermedad renal crónica. De hecho, también la mortalidad per se por la enfermedad renal crónica ha crecido un 35% en los últimos 20 años en la región y es uno de los crecimientos de mortalidad mayores en el mundo, con lo cual estamos llegando tarde a ver a los pacientes y existen tremendas dificultades y desigualdades tanto para el acceso al diagnóstico como al tratamiento. Lo que pasaba en Guatemala cuando estábamos desarrollando este proyecto, el proyecto AMEDIX, que es un proyecto combinado entre UNOPS y el Instituto Guatemalteco del Seguro Social, es que encontramos que la prevalencia de pacientes que estaban en diálisis o trasplante en el sistema público no superaba los 430 pacientes por millón de personas, mientras que en el Seguro Social era de 1.130 pacientes por millón de personas. O sea, ya veíamos ahí una situación de inequidad en el acceso para el último eslabón o la última etapa de la patología, que es el ingreso a diálisis. Entonces quisimos tratar de desarrollar una herramienta para que esta creciente prevalencia que registraba el seguro permita detectar pacientes de manera más temprana. Y esto en el proyecto que duró 5 años y que terminó en el año 2023, aparte de implementar una red de 27 centros de tratamiento sustitutivo de la función renal en todo el país de manera descentralizada, también dio apoyo a la estrategia del Instituto de Centros de Atención Integral de Enfermedad Renal, los denominados CAIR. Siguiente. Entonces, el objetivo era desarrollar una herramienta con datos que estaban disponibles en el sistema de salud, o por lo menos en los datos que tenía el instituto, con esos datos que seguramente están en todos los sistemas de salud, de los que están escuchando las presentaciones, la determinación de una creatinina plasmática de un paciente,
la fecha de nacimiento de ese paciente para hacer el cálculo de la edad, la identificación del sexo, o sea, datos bastante duros para registrar en cualquier lugar, el lugar de residencia y el centro de atención donde se realizó la creatinina plasmática, donde realiza su atención. A esos datos se le aplicaron ecuaciones de estimación del índice de filtrado glomerular para tratar de hacer una estimación de carga de enfermedad renal crónica en el Instituto Guatemalteco por estadio. La enfermedad renal crónica se clasifica desde el estadio 1 al estadio 5, la situación más leve hasta la situación más grave, que es el estadio 5, que es la entrada a diálisis, por la caída del filtrado glomerular. Integrar estos resultados a los datos de evolución clínica y sobre todo poder generar una ubicación de georreferencia de los pacientes potenciales. Recordemos que estas intervenciones generan diagnósticos presuntivos que tienen que ser confirmados por una consulta clínica y una consulta clínica seguida en el tiempo, pero hay que empezar por esta detección precoz de potencial patología oculta. Afecta potencialmente esta enfermedad a poblaciones vulnerables cuando hay menor nivel de educación y mayor pobreza, hay mayor prevalencia de enfermedad renal crónica en todo el mundo, genera inequidad en el acceso según la cobertura sanitaria, hay menor acceso a nivel de todo el mundo y sobre todo en nuestra región en la salud pública, y por lugar de residencia, las áreas rurales tienen menor posibilidad de acceso, sobre todo a tratamientos sustitutivos, y en particular en la región de Centroamérica también se convive con la nefropatía mesoamericana, que a diferencia de la prevalencia general de diabetes o hipertensión que afecta a pacientes mayores de 50 o 60 años, afecta a hombres jóvenes en trabajo rural o en situación de trabajo no registrado. Entonces, la detección precoz permitiría manejar de una manera adecuada a estos pacientes, sobre todo en interacción de la especialidad de la nefrología con el primer nivel de atención, y esta es una de las cosas que ha sido recientemente refrendado por la resolución número 77 de la Asamblea Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, para integrar a la salud renal a las políticas de enfermedades no transmisibles y la atención primaria. Siguiente. Lo que hicimos entonces como acciones concretas en esta buena práctica que ha sido seleccionada fue, a través de la información que nos permitió obtener el Instituto Guatemalteco del Seguro Social, este trabajo se implementó durante octubre del 2022, se construyó una base de datos en un servidor local con SQL, en la cual se incorporaron un total de 3.1 millones de registros de creatininas plasmáticas efectuados en 10 laboratorios que trabajaban en red en el instituto y que todos utilizaban la misma tecnología de analítica por autoanalizadores. Y esos datos, a su vez, de esa base, se combinaron con el registro único de afiliados del instituto, que eran, durante todo el periodo de tiempo, 5.3 millones de afiliados entre enero del 2017 y octubre del 22. O sea, durante 7 años, toda la analítica previa y todos los pacientes ligados a esas analíticas. Se segmentó obviamente la información para obtener el filtrado glomerular o el cálculo estimado a partir de esos datos y se identificaron a través de la ecuación Modification Diet in Renal Disease, una ecuación validada y existente hace más de 25 años para estimación de filtrados, sobre todo con creatininas no estandarizadas, y se detectaron entonces 527.000 personas mayores de 18 años con creatinina realizada, de las cuales 441.000 habían sido en forma ambulatoria, que es donde está validada la ecuación, y que podían haber sido realizadas en el primero o en el segundo nivel. Con eso interactuamos con toda una tamización y validación de estos datos en un tablero que mostraba 4 niveles o 4 categorías. Uno, la cantidad de mediciones de creatinina plasmática para ver el uso eficiente de los recursos y cuántas mediciones se hacían y si detectaban o no patología. Luego, las estimaciones de índice de filtrado glomerular per se. Luego, otra solapa que tenía esta herramienta de mapas de georreferencia por índice o por nivel de índice de filtrado glomerular. Y finalmente, en aquellos pacientes que tuviesen más de 2 creatininas durante el periodo de seguimiento, un seguimiento clínico para ver la evolución tanto en el deterioro, en los pacientes que no tenían intervención, como en los pacientes que podían mejorar el filtrado con alguna intervención particular. Siguiente.
Y acá vemos algunos de los tableros. Este es el primer tablero que tiene que ver con las creatininas. Como ven, la distribución por género, a pesar de que había más preponderancia, siguiente por favor, de afiliados y beneficiarios en el instituto de sexo masculino, el acceso a la analítica fue similar o bastante similar entre ambos sexos, con lo cual la accesibilidad para hacerse este analito estaba de alguna manera garantizada, y como se ve, cuando va aumentando la edad de los pacientes en la cuadrícula superior izquierda, el valor de creatinina va incrementándose. Esto al traducirse a través de una ecuación de filtrado, cuando más alto es el valor de creatinina, mucho menor es el filtrado glomerular. Siguiente. Estas son las creatininas realizadas por centro de atención, también para mostrarle como estrategia sanitaria al Instituto Guatemalteco donde estaban concentrando la mayor cantidad de determinaciones. Entonces pudimos acá identificar que la mayor parte estaban en un área que es el área metropolitana de Guatemala, donde vive también la mayor cantidad de la población, pero también mostraba algunos lugares o nichos en otros lugares del país donde quizá era necesario, por la redistribución de los sistemas de atención primaria o la especialización en nefrología, para atender a la cantidad de determinaciones de creatinina que se hacían. Y es importante que a lo largo de 7 años también se identificó un grupo de 80.000 pacientes que habían tenido 2 determinaciones de creatinina plasmática o más. Siguiente. La segunda solapa que tiene esta herramienta tiene que ver con las estimaciones a partir de las creatininas y la edad estimada de los pacientes, que así como funciona la ecuación MDRD, la cantidad de pacientes con índice de filtrado glomerular según categoría, mayor de 60, que sería un filtrado normal, y luego los filtrados que necesitan sí o sí la atención en interacción con un especialista en nefrología, y finalmente el estadio final, que es el estadio G5, grado 5, que requiere el tratamiento sustitutivo con diálisis. La siguiente. Lo que encontramos acá es que en todas las creatininas, como se ve, se selecciona cuáles son las creatininas ambulatorias. Siguiente. Y identificamos acá un total de un 7% de pacientes con un deterioro, la previa por favor, con deterioro del filtrado glomerular que requería la intervención de un nefrólogo. Como se ve en el cuadrículo amarillo, estos son los pacientes que sí o sí tiene que haber una interacción, y acá ya están identificados, pero sobre todo lo que era muy llamativo es que, diferenciado por sexos, había más de 5.000 pacientes que estaban en ingreso inminente a diálisis. Estamos contando solamente con la población del Instituto Guatemalteco del Seguro Social. Muchos de estos pacientes quizás tuvieron la oportunidad, porque recordemos que es una muestra retrospectiva de analítica, de entrar a diálisis, pero quizás algunos tuvieron estos valores y no tuvieron acceso porque no fueron detectados a tiempo para modificar el transcurso de su enfermedad. La siguiente, por favor. Con estas estimaciones de filtrado, lo que nosotros podíamos hacer es un seguimiento a lo largo de los años. Se ve claramente en el acceso el efecto de la pandemia COVID. En el año 2020-2021 recién se empieza a recuperar la cantidad de analítica que se hacía, pero los que están en color más oscuro, no en el color celeste, son justamente los pacientes que tienen mayor deterioro y que luego los pudimos identificar incluso por concentración por centro de atención. En el cuadrado en barras grises de abajo a la izquierda es algo muy llamativo, porque sobre los 80.000 pacientes que tuvieron más de 2 creatininas, lo que pudimos determinar es el tiempo de evolución de un estadio a otro. Y como ven, se necesitan 38 meses para pasar de estadio 3B a estadio G4, que sería la situación de prediálisis, y los pacientes que están en prediálisis y que necesitan entrar a diálisis, en 30 meses eso sucede, con lo cual también nos dio una idea de cómo es la velocidad de evolución sin cuidado, con el cuidado accesible del Instituto de la Patología. Siguiente, por favor. Siguiente. Esto es la autonomía, que es lo que figura ahí marcado arriba. Es un dispositivo que creó el instituto para hacer la atención de los enfermos renales crónicos concentrados en un solo lugar en la ciudad de Guatemala. Como ven, tiene una enorme concentración, sobre todo de pacientes que están en color negro, que son el estadio 5, porque ahí es donde se deriva directamente a diálisis. Pero el ejemplo de abajo es otro hospital, gran hospital de allá, el Hospital de Enfermedades de la ciudad de Guatemala,
que trasladó mucha esa consulta, por eso va bajando la cantidad a lo largo del tiempo, en el año 21 y 22, que fueron derivados a la autonomía, y permitía irse haciendo un seguimiento de cómo se distribuían los pacientes por servicio y sobre todo por gravedad de la patología. Siguiente. Siguiente, por favor. Y estos son los mapas de georreferencia que se armaron, justamente el anterior, por favor. En el anterior se ven los pacientes con más de 60 filtrados. El mapa de la izquierda es el lugar donde vive el paciente y en el mapa de la derecha el lugar donde está ubicado el laboratorio centro de atención. Como ven, una gran concentración de mediciones de creatinina y de filtrados realizados, más de 60 en el área de Guatemala. Estos serían filtrados normales o sin intervención, necesidad de intervención de nefrología. La siguiente. Cuando poníamos pacientes por estadio 3A o 3B, estos son todas cosas que interactúa y hace el cubo de datos que maneja el sistema. Ahí está mucho más granularizada la cantidad de pacientes en localidades. Los centros de referencia siguen siendo parecidos. Cuando vamos a los pacientes, la siguiente, por favor, en estadio 4 o situación prediálisis, también seguimos viendo una gran distribución en todo el territorio, sobre todo en la zona norte, muchos lugares, zona bastante difícil de acceder para el sistema de salud. Y por último, la siguiente, los pacientes con situación de ingreso inminente a diálisis distribuido en todo el país, pero con centros específicos en lugares. Sin embargo, la estrategia es cómo hacemos con los pacientes que viven en el norte o en la frontera este del país para poder acercar la atención correspondiente. Mucho de eso le correspondió también el desarrollo de centros al proyecto Amérix. Y finalmente, el último punto, la última solapa, la siguiente, tuvo que ver con la posibilidad de poder seguir en los pacientes que tenían más de 2 creatininas el seguimiento a largo plazo. Entonces, los pacientes estaban anonimizados, simplemente cruzábamos número de padrones, identificábamos la edad, el sexo, cuándo se había realizado la última creatinina, el total de exámenes realizados, el filtrado glomerular actual a partir de la creatinina calculada y obviamente el estadio definido. Y se podía hacer el mapa de seguimiento a lo largo de toda la evolución del paciente. Esto lo dejamos instalado y podía ser volcado de manera directa a las historias clínicas del paciente electrónicas que tenía el instituto. Este es un caso de un paciente que fue mejorando el filtrado, seguramente con una intervención adecuada del cuidado de su función renal. La siguiente. Y este otro caso para ver justamente un aumento de la creatinina en la cuadrícula de la izquierda con un deterioro del filtrado, y este es un paciente que en 30 meses quizá o en 38 meses estaría necesitando diálisis. La siguiente. Y para ir terminando, lo que suponemos es que esto es la manera de detectar personas que presenten un filtrado menor de 60, es la estrategia más costo efectiva para poder gestionar esta patología que tiene costos altísimos en su último estadio, pero sobre todo permite hacer el manejo el manejo clínico integral de seguimiento entre pacientes de 45 y 60 de filtrado, aquellos pacientes que sí o sí tienen que estar en contacto con un nefrólogo, que son aquellos que tienen menos de 45 mililitros minutos de filtrado glomerular. Esto permite planificación sanitaria, la atención adecuada de la enfermedad renal crónica en etapas precoces, enlentece la progresión de la enfermedad, reduce los costos de diálisis y trasplante y tiene sobre todo claras mejoras de sobrevida y calidad de vida a los pacientes. Pudimos hacerlo con la cantidad de datos que recibimos, estamos hablando de 5 millones de afiliados y más de 7 millones de determinaciones de creatinina. Eso fue trabajar con mucha cantidad de datos y hasta el momento que desarrollamos esto no había ninguna herramienta que había llevado este nivel de volumen de datos interoperables hasta que hicimos esta experiencia. Y también es replicable y escalable, simplemente hay que cargar y completar estas planillas que interactúan y que generan toda esta planilla de datos, con lo cual suponemos que puede ser replicado en otros sistemas sanitarios de la región. La siguiente. Mínimamente no soy el especialista en el tema, pero la herramienta es fácil de mantener y actualizar, no tiene costo alguno, simplemente se necesitan las determinaciones de creatinina y los registros de afiliación, que están en muchos de los lugares de los sistemas de salud. Esto se carga, se actualiza el tablero a través de este formato y por una herramienta de modelización y de cubo de información
se ven las pantallas que mostramos. Aplicamos también un script de R para mejorar un poco la interacción de los datos, y todos son cosas que pueden descargarse, instalarse y usarse de forma simple y gratuita. Siguiente. Las lecciones aprendidas. Fundamental la cohesión con el asociado, en este caso el Instituto Guatemalteco del Seguro Social, para el uso confidencial y anonimizado de la información, y colaborar en el desarrollo de la herramienta. O sea, este tipo de cosas no pueden lograrse por la iniciativa individual de una institución, sino que tiene que haber una cohesión con el asociado. Las bases de datos requieren un trabajo sí de revisión, tamización y sobre todo descartar datos que son anómalos. La información está disponible, solamente se requieren estos acuerdos de interacción de la información, y básicamente la detección precoz de pacientes potenciales, como dije, debe estar integrada a las acciones en terreno, pero sobre todo tener una idea de dónde están ubicados los pacientes. Calculando los recursos humanos que tenemos disponibles en estos territorios permite la mejor interacción como herramientas de telemedicina, como se mostraron en las presentaciones previas. Las instituciones entonces que presentaron esto, llevaron adelante el desarrollo, fueron el Instituto Guatemalteco del Seguro Social y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas de Guatemala, UNOPS. Siguiente. Para terminar, cumplimos con la siguiente, por favor, con objetivos de desarrollo sustentable. De los 17 objetivos habíamos cumplido con 4, por lo menos, con esta intervención. La siguiente. Y nada de estas cosas se pueden hacer sin el trabajo del equipo, de la licenciada Rojas, la licenciada Cabrera Flores, Pablo Reyes, José Javier Sarabia Mata, que fue el que diseñó toda la interacción informática, y como parte del equipo de nefrología, el doctor Harold Hill y personas que colaboramos en el armado y la tamización de la información. Y por último, la siguiente, para despedirnos, ¿qué significa Kanoshik? En el idioma cachiquel, en lengua maya, significa buscar. Los pacientes que no son buscados nunca son encontrados, y esa era la idea de esta herramienta. Gracias. Oh, gracias a ti, Santiago. Felicitaciones, excelente herramienta, excelente uso de información para monitorear a las personas y detectar en forma muy precoz la enfermedad renal crónica. Excelente, y me encantó las tableras, los tableros, ¿no? Con todos los datos y poder monitorear con tiempo y a diferentes niveles. Felicitaciones, y espero Gracias. que este motiva a la gente de aplicarlo. Es la idea, gracias. Gracias. Bueno, creo que hemos llegado al final de este webinar, y quiero agradecer a todos ustedes por su participación, por tu atención. Tenemos más de 300 personas aquí conectados, y espero que hemos dado un panorama de todas las buenas prácticas que se está llevando a cabo en la región en telemedicina, el uso de inteligencia artificial, vigilancia, uso y gestión de datos. Así que espero que hemos inspirado un poco la replicación de algunas de esas buenas prácticas y fortalecer las estrategias para mejorar la vigilancia y uso de datos para mejorar la prevención y control de personas con enfermedades no transmisibles. Así que muchas gracias de nuevo. Les invitamos a visitar nuestro sitio web para revisar más casos de buenas prácticas y todas las herramientas que tenemos desde la OPS para fortalecer las enfermedades no transmisibles. Así que muchas gracias de nuevo, felicitaciones, y nos vemos en una próxima reunión virtual de la OPS. Chao, hasta luego.